Saludos una vez más a Noticias de Abajo de los Medios Libres, en su emisión del 24 de abril de 2026. De este lado los acompaña Pancho. Agradecemos a todas las radios libres, proyectos de comunicación alternativa, radiobocinas y demás esfuerzos de comunicación por su retransmisión. Este es un proyecto autogestivo autónomo desde los medios libres. Síguenos en nuestras redes, en las redes libres como Mastodon, Peertube, en las nada libres como YouTube o Facebook. Contáctanos en noticiasdeabajoml@raisub.net. Sin más, vamos al cóctel informativo. Global. Argentina, cumbre antifascista en Porto Alegre. Más de 40 países trazan plan de lucha global contra la extrema derecha y el imperialismo. Fuente, poderpopular.mx. Confederalismo Democrático. Audiolibro del tercer tomo de la obra Manifiesto por una civilización democrática, escrita por Abdullah Öcalan, grabado desde Abya Yala por más de 27 voces. Vamos a dejarlos con un extracto de audio. Fuente, Democratic Modernity. Líbano. Israel mata a 5 personas en el Líbano, incluida la periodista Amal Khalil, a pesar del alto al fuego vigente. Fuente, Democracy Now! Puelmapu. Continúan los desalojos en Mendoza, Argentina, contra el pueblo mapuche. Esta vez le tocó a una familia de la Love Yanten del Cerro de Nevado de San Rafael. Vamos a dejarlos con un audio que nos comparte el portal de originarios.ar. Desde el ombligo de la luna. Homenaje luctuoso. Carta a Zapata del llanero Solitito. El caudillo del sur fue asesinado un 10 de abril de 1919 a los 39 años de edad en la hacienda de Chinameca, Morelos. Xochimilco, Ciudad de México. Hortensia Telésforo es agredida por personas cercanas a la alcaldía. Causan daños materiales a su auto. Vamos a dejarlos con el comunicado de denuncia de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco y de un audio con el testimonio de la compañera Hortensia. Ciudad de México. Frente en Defensa del Anáhuac marcha sobre Tlalpan contra el Plan General de Desarrollo. Denuncian que dicho plan legaliza el despojo y acelera el colapso. Chiapas. Desplazamiento forzado y criminalización en Chiapas. 30 personas celtales huyen tras ataque con policías y funcionarios. Fuente, Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, estas son las noticias que vamos a tener para ustedes. Esperamos que sean de su agrado y que les llenen de bastante buena información para discutir en todos sus espacios organizativos de lucha y de vida. Vámonos con un corte musical y regresamos. Abundaba de culebra el triguillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo. Y conocieran a sus nietos. Y conocieran a sus nietos. La montaña era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De esta tierra no hay quien me saque, no dejaré que me la arrebaten. De esta tierra no hay quien me saque, no dejaré que me la arrebaten. De esta tierra no hay quien me saque, no dejaré que me la arrebaten. La tierra mía, la tierra tuya. La tierra mía, la tierra
muchacha del pueblo, porque algún día se cruzaron su mirada en un misterio, porque el amor no cree en compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo, porque el amor no cree en compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo. De esta tierra no hay quien me saque, no dejaré que me la arrebaten. De esta tierra no hay quien me saque, no dejaré que me la arrebaten. De esta tierra no hay quien me saque, no dejaré que me la arrebaten. De esta tierra no hay quien me saque, no dejaré que me la arrebaten. La tierra mía, la tierra tuya. 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 De esta tierra no hay quien me saque, no dejaré que me la arrebaten. De esta tierra no hay quien me saque, no dejaré que me la arrebaten. De esta tierra no hay quien me saque, no dejaré que me la arrebaten. Argentina, cumbre antifascista en Porto Alegre. Más de 40 países trazan plan de lucha global contra la extrema derecha y el imperialismo. Vamos a dejarlos a continuación con unos extractos de este artículo que nos comparten en el portal de Poder Popular MX. Vamos a darle lectura. Reunidos en Porto Alegre, ciudad símbolo de las luchas internacionales, miles de activistas de más de 40 países celebramos nuestra unidad en la diversidad, buscando avanzar en la organización de la resistencia y la lucha contra las diversas formas de fascismo, la extrema derecha y el imperialismo en su fase más agresiva. En esa misma semana, más de 1 millón de personas salieron a las calles en Argentina, luchando por la memoria y contra Milei. Hubo cientos de miles en la convocatoria antifascista en el Reino Unido y especialmente la gran e histórica manifestación No Kings en Estados Unidos, donde millones de estadounidenses declararon una vez más a Trump como enemigo de la humanidad. El sistema capitalista imperialista atraviesa una profunda crisis. La respuesta de las potencias imperialistas a su declive ha sido el fomento del fascismo en todas partes, la imposición de políticas neoliberales, agresiones militares contra las naciones más débiles y su recolonización. En cada país, las amenazas fascistas tienen puntos en común: la eliminación de las libertades democráticas, la destrucción de los derechos laborales, el aumento del desempleo estructural, el desmantelamiento de la seguridad social, la represión contra las organizaciones sindicales y populares, la privatización de los servicios públicos, políticas de austeridad que eliminan toda inversión social, el negacionismo científico y climático, el desplazamiento forzado de los pueblos originarios y un enorme aumento del gasto militar. La extrema derecha instrumentaliza el descontento con las desastrosas consecuencias del neoliberalismo para acelerar estas políticas. Para ello, buscan dirigir ese descontento contra los grupos oprimidos: migrantes, mujeres, personas LGBTQ+, beneficiarios de programas de inclusión, personas racializadas y minorías nacionales o religiosas. El imperialismo se vuelve cada vez más desenfrenado, agresivo y belicista. Atropella el derecho internacional, la Carta de la ONU y la autodeterminación de los pueblos. Impone sanciones, ataca y bombardea a las naciones que no se someten a sus dictados. Secuestra y asesina a sus jefes de Estado. Esto va de la mano con la perpetuación de situaciones coloniales que en el caso de Palestina adaptan la forma de un genocidio explícito en Gaza, orquestado por el Estado sionista de Israel, apoyado incondicionalmente por Estados Unidos. Las fuerzas que combaten el ascenso de la extrema derecha son diversas. La experiencia nos enseña que, aunque reconozcamos estas diferencias, es esencial articular de forma unitaria la lucha contra nuestros enemigos.
Además de resistir al fascismo y al imperialismo, aspiramos a recuperar, ampliar y profundizar los derechos democráticos sobre la base de la participación popular. Afirmamos la centralidad del mundo del trabajo, la defensa de un futuro sostenible, requiere enfrentar directamente el ecocidio promovido por el capitalismo y por gobiernos de extrema derecha. Y bueno, vienen unas diferentes propuestas. Vamos a leer las más relevantes. Dice: proponemos la creación de un espacio de articulación internacional para unificar esta lucha a nivel global, así como incentivar la realización de conferencias regionales y nacionales antifascistas, con el objetivo de llevar a cabo una segunda conferencia internacional antifascista por la soberanía de los pueblos. Apoyar la flotilla Global Smooth, que nuevamente busca romper el bloqueo y denunciar el genocidio en Gaza. La lucha del pueblo palestino es la causa de la humanidad. Repudio a la invasión de Venezuela y al secuestro y encarcelamiento del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores. Repudio al ataque militar contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Frente a la barbarie, levantemos la bandera de la solidaridad internacional, de la lucha de los pueblos y de un futuro, socialista, obviamente, ecológico, democrático, feminista y antirracista. Y pues así firma ya de despedida este comunicado. De este espacio hacemos resonancia a la lucha antiimperialista desde todas sus expresiones políticas, incluyendo el socialismo, y pues hacer un frente común para rechazar estas políticas fascistas y sus intereses coloniales en todo Abya Yala y en el continente americano. Vámonos con más información. Confederalismo Democrático, audiolibro del tercer tomo de la obra Manifiesto por una civilización democrática, escrita por Abdullah Öcalan, grabado desde Abya Yala por más de 27 voces. Vamos a escuchar un extracto de este audiolibro y recuerden que pueden encontrarlo en Democratic Modernity. Vamos a escucharlo y regresamos a Tu Noticiero. Noticias de abajo. El enfoque marxista seleccionó la clase y la economía como unidades fundamentales y esperaba formular modelos alternativos a la economía capitalista. Como modelo fundamental para examinar la sociedad, ha ayudado a explicar la historia y la sociedad en términos de estructuras económicas y de clase y de su significado. Pero este enfoque conllevaba varios defectos importantes. El hecho de que este enfoque considere que el Estado y otras instituciones superestructurales son producto y simple reflejo de subestructuras condujo a un reduccionismo conocido como economicismo. El reduccionismo económico, al igual que el reduccionismo estatal, no pudo superar el defecto de ocultar la realidad de la sociedad histórica y sus complejísimas relaciones. Particularmente las deficiencias en el análisis de poder y del Estado llevaron a que las clases trabajadoras y los pueblos oprimidos, en cuyo nombre afirma haber actuado el marxismo, no tuvieran un acceso adecuado a los aparatos ideológicos y políticos. Las limitaciones de la lucha económica y la oportunista conspiración por el Estado, la idea de que el Estado y el poder pueden ser destruidos y luego reconstruidos, han servido al capitalismo tan eficazmente como su propia ideología, el liberalismo. Las realidades china y rusa lo demuestran claramente. También nos encontramos con perspectivas que solo interpretan la historia y la sociedad a través del poder y la autoridad dominantes. Sin embargo, este tipo de enfoques es tan erróneo como el que se fija en el Estado como modelo. Aunque el poder en sí es una unidad integral que se puede estudiar, este enfoque por sí solo es incapaz de explicar la naturaleza social. Estudiar el poder social puede ayudar a comprender la historia y la sociedad, pero reducir la cuestión al poder tiene las mismas limitaciones que cualquier tipo de reduccionismo. También a menudo nos encontramos con un enfoque que examina la sociedad con un sinfín de acontecimientos relacionales singulares desprovistos de reglas. Este enfoque excesivamente relativista, que casi puede denominarse modelo literario descriptivo, solo puede hacer que nos perdamos en la complejidad de las cuestiones sociales. El planteamiento de los modelos universalistas excesivos puede parecer lo contrario, pero en esencia desempeña el mismo papel. Ambos enfoques intentan definir la sociedad reduciéndola a una simplicidad física con una o dos leyes.
Este es probablemente el enfoque que más contribuye a nublar nuestra visión y cegarnos ante la rica diversidad de la sociedad. La concepción positivista de la sociedad merece ser recordada como el modelo más burdo, que engloba tanto un relativismo excesivo como un universalismo excesivo. El liberalismo, la ideología burguesa oficial de la clase media, se presenta como una amalgama ecléctica de aspectos de todos estos modelos, estableciéndose como sistema y pretendiendo combinar los mejores aspectos de cada modelo. Pero lo que en realidad hace es combinar los aspectos con más carencias de todos los modelos, incorporando unas pocas verdades y presentando constantemente a la sociedad una forma muy peligrosa de eclecticismo como modelo de investigación. Es la perspectiva oficial que coloniza y ocupa la memoria colectiva de la sociedad, consolidando así su hegemonía ideológica. Tuve que presentar mi primera defensa importante, mi trabajo titulado Escritos desde prisión, las raíces de la civilización, tal como era, sin hacer mucho por desarrollarlo hasta convertirlo en un modelo. Aquella defensa se preparó con prisas y con poca o ninguna oportunidad de realizar una investigación exhaustiva. No era mi ambición desarrollar un modelo, simplemente puse por escrito mi comprensión de la realidad social. Más tarde, tuve la oportunidad de examinar los modelos de Murray Bookchin, Immanuel Wallerstein, Fernand Braudel y otras figuras importantes de la sociología. Además, tenía nociones básicas de Friedrich Nietzsche, Michel Foucault y otros filósofos y filósofas. El más importante fue André Gunder Frank, que recopiló y presentó las opiniones de muchos pensadores en su monumental obra El Sistema Mundial, 500 años o 5000 años. Llegué a considerar que este libro de un pensador del que no había oído hablar antes era la mejor presentación posible de mis puntos de vista. El hecho de que en los últimos años varios pensadores hayan realizado investigaciones similares me llevó a reflexionar más sobre mi propio modelo. De hecho, la esencia de mi defensa ya tenía claras trazas del análisis del sistema mundo capitalista de Immanuel Wallerstein, así como del análisis integrador del tiempo histórico de Fernand Braudel. Estos trabajos también contribuyeron a mi largo esfuerzo por utilizar un enfoque similar para explicar la derrota del socialismo real. Además, no solo no tuve ninguna dificultad en comprender las interpretaciones de Friedrich Nietzsche y de Michel Foucault sobre la modernidad y el poder, sino que las encontré extremadamente cercanas a las mías. Líbano. Israel mata a 5 personas en el Líbano, incluida la periodista Amal Khalil, a pesar del alto al fuego vigente. Y bueno, una vez más, el genocidio de Israel se extiende a las personas que hacen periodismo en la región de Medio Oriente, y una vez más cubrimos el asesinato de compañeros comunicadores. Vamos a leer la nota que nos prepara Democracy Now! Desde Estados Unidos, pero que también cubren el conflicto global. Dice: en el sur del Líbano, las fuerzas armadas israelíes mataron a al menos 5 personas el miércoles, a pesar del alto al fuego 10 días negociado por Estados Unidos, cuya vigencia supuestamente expira el domingo. Entre las víctimas fatales se encontraba la periodista libanesa Amal Khalil, corresponsal del diario Al-Akhbar. La Agencia Nacional de Noticias de Líbano informó que Khalil y su colega, la fotógrafa Zeinab Faraj, murieron en un bombardeo de Israel contra un edificio de la aldea At-Tiri, en el que ambas habían buscado refugio después de que las Fuerzas Armadas israelíes lanzaron un primer ataque contra un vehículo que se cobró la vida de 2 personas. Funcionarios libaneses dijeron que las periodistas fueron perseguidas por drones israelíes y que las Fuerzas Armadas de Israel impidieron durante horas que los equipos médicos llegaran al lugar donde se encontraban las periodistas heridas. La cadena Al Jazeera informa que Khalil había recibido amenazas directas por WhatsApp de un número de teléfono israelí, advirtiéndole que dejara de informar. La directora regional del Comité para la Protección de los Periodistas, Sara Kudá, dijo al respecto: los repetidos ataques contra el mismo lugar, los ataques contra un área donde las periodistas estaban refugiando y la obstrucción del acceso médico y humanitario constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario. El ataque que causó la muerte de Khalil es el más reciente de una serie de ataques israelíes contra periodistas en el sur del Líbano. El mes pasado, 3 trabajadores de los medios murieron en un solo ataque israelí. Mientras tanto, el periódico Haaretz informó que los soldados israelíes están saqueando viviendas y negocios en el sur del Líbano, donde están robando un gran número de motocicletas, televisores, cuadros, sofás y alfombras.
Una segunda reunión de conversaciones mediada por Estados Unidos entre Israel y el Líbano se llevará a cabo este jueves en Washington DC, aunque Hezbollah sigue estando excluido de dichas negociaciones. Y bueno, esta es la información que nos comparte Democracy Now! Vámonos con más información. Puelmapu. Continúan los desalojos en Mendoza, Argentina, contra el pueblo mapuche. Esta vez le tocó a una familia de la Love Yanten, del Cerro Nevado de San Rafael. Vamos a dejarlos con un audio que relata este desalojo por parte de las autoridades argentinas en contra del pueblo originario mapuche de esta región, y que beneficiaría directamente a empresas. Vamos a escucharlo y regresamos a este noticiero. Mari, ¿cómo estás tú? Yo está Gabriel Jofre Pingen, huarquén de la organización Identidad Territorial Malalhueche, organización del pueblo mapuche aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, para comentarles que hemos recibido esta noticia del desalojo de una familia, en especial en realidad solo estaba la abuela, la mamá de los miembros que estaban ahí. La mayoría de la familia ya se ha ido yendo de la zona por todas estas persecuciones y quedaba con un hijo que el hijo había, a partir de una campaña solidaria le pudieron conseguir fondos para operarse de la vista. Él tiene también una discapacidad y bueno, se había ido a operar a la ciudad más cercana y se enteró de esto cuando estaba en pleno postoperatorio. A todo esto, las personas que fueron a desalojarlo es la familia Ábrego, una familia que son empresarios. De hecho, hasta el año 2022, Luis Ábrego, quien es el titular de La Sarita, que es una empresa, una sociedad anónima que reclama ese territorio como propio, y que ganó un juicio después de una defensa que hicimos e intentamos llevar adelante con toda la normativa vigente y que lamentablemente no por el juez de primera instancia, que quien aplicó finalmente la sentencia, porque en realidad nos había dado en la primera instancia a favor, sino que las cámaras y la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, que como sabrán en Mendoza no hay independencia judicial, o sea, estos jueces responden directamente al poder político, y Luis Ábrego es un empresario vinculado al peronismo local, al peronismo que hoy día es libertario, porque eso es así, hoy representa los intereses de la Libertad Avanza y a los intereses del empresariado del cual forman parte, ¿no? Una línea política del peronismo que pasó de ser representante de la clase trabajadora a ser empresarios, ¿no? A ser patrones, y que en nombre de esos avances que han tenido, ¿no? Económicos, han ido consiguiendo y estructurando empresas de distinto tipo, en este caso también empresas inmobiliarias, que llevaron adelante compra, venta, que después desarrollan básicamente multirrubros, y hoy en especial la codicia está alrededor de esa zona por la presencia de oro y cobre, ¿no? Y bueno, y también petróleo. Detrás de este desalojo, de esta expulsión y del despojo también de su territorio de la familia, están los intereses clarísimos de un sector empresario concentrado en la provincia de Mendoza que hoy, eh, la verdad que ahí no hay grieta entre peronismo y radicalismo, y la Libertad Avanza para priorizar a la minería y obviamente para que no haya ninguna expresión política al momento, ¿no? Hay una anciana desalojada y no hemos escuchado a ni un legislador, a ningún referente político, exceptuando los referentes políticos que están fuera del ámbito, digamos, de hoy día de funcionario, organizaciones sociales, tanto de la izquierda como de sectores peronistas, pero no funcionarios, ningún legislador, nadie que se acercara a la zona a hablar con la familia. La verdad que esto es lo que demuestra realmente qué interés está ahí detrás.
de estos desalojos, de este tipo de desalojos que lo venimos viviendo desde hace un tiempo. En diciembre del año pasado fue el caso del Lof Yantén Florido, otro Lof, donde fue también despojado de parte de su territorio y desalojada una familia también. Hoy ya se está habilitando la exploración de litio en esa zona. Obviamente las contradicciones son a ese nivel, ¿no? En este caso el proyecto se llama Don Luis y quien fue desalojado es Luis Martínez, ¿no? Que su papá se llamaba Luis, que su abuelo se llamaba Luis, que son de esa zona con presencia de más de 100 años, como es el caso de esta abuela y de otros pobladores, ¿no? Originarios de los territorios que estamos siendo asediados. Y bueno, quiero cerrar comentando básicamente que esto es en complacencia y obviamente con la complicidad en realidad del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hoy en manos de un sionista, obviamente que ya no le vamos a pedir más ni menos, un seguidor de Netanyahu, el presidente de Israel que está declarado como este, por la Corte Internacional de Justicia, ha sido declarado criminal de guerra y tiene pedido de captura. Bueno, este presidente del INAI actual no representa para nada los intereses de los pueblos indígenas y ha abierto ese organismo nacional que debería estar defendiendo y debería estar completando, en este caso, el relevamiento. Nosotros hemos hecho parte de la difusión y tenemos una carpeta técnica que ya está a la firma desde hace 5 años y que no se ha completado, que quedó pendiente del gobierno anterior y que obviamente este gobierno no tiene ninguna intención de firmar y de llevar adelante. Y por estas demoras, si nosotros hubiéramos tenido esa documentación en manos de los jueces, no hubiera habido motivo para avanzar con esto y estaríamos hablando de otra cosa. Pero lamentablemente justamente frenan esto, frenan el derecho indígena, derogan normativa indígena para generar, digamos, el terreno necesario para avanzar con su política de despojo una vez más, ¿no? Aquí estamos, somos varias comunidades, muchas familias que estamos en situación de alerta. Vamos a seguir haciendo lo posible para resistir en los territorios. Esta gente ataca así, a traición, como decimos. Una abuela sola en el medio del territorio, un lugar súper inhóspito, y allí llegaron, ¿no? Allí llegaron a sacarle todas sus pertenencias y a dejarla realmente en una situación. Cuando sacan a una abuela, a un abuelo del territorio, la verdad que provocan un daño inmenso al patrimonio, a la cultura, a la relación con la naturaleza que hay en estos territorios. Fake Caimuten.
En este 20 de noviembre le escribo, mi general, para que esté usted enterado de la situación actual. No hemos sabido cuidar la herencia que nos dejaron los que en la revolución por nuestra patria pelearon. Las tierras que conquistaron con las armas en la mano, los caciques y el gobierno nos las han arrebatado. Los indios, antes altivos, orgullosos de su raza, ahora son tratados como extraños por su casa. Para insultar a un paisano se le grita: no seas indio. Y muchos sienten orgullo de parecerse a los gringos. Nuestra cultura la han vuelto mercancía para turistas que nos toman muchas fotos para ilustrar sus revistas. Los corridos los volvieron música para borrachos y los bailes en folclor para divertir gabachos. Ahora son funcionarios de manos muy delicadas los que tratan los asuntos de las tierras y las aguas. Yo no sé qué se produce sentado en una oficina, pues cuando el gallo se sienta no pone ni las gallinas. Hasta donde estoy enterado, no es con declaraciones, ni con oficios, ni firmas como nacen los frijoles. A los que nos oponemos a que nos sigan robando, el gobierno y los caciques de plano nos están matando. Sin embargo, general, no nos vamos a rajar, pues a muchos mexicanos y mexicanas nos sobra lo mérito principal. Y hago un paréntesis al poema, porque un día que dije esto me dice un machito: ¡ay! ¿Cómo dices mexicanas si ellas ni tienen? Yo le contesté: pues mira, carnal, se ve que nunca has estado metido en una lucha fuerte, porque cuando hay que plantarse y no moverse, las que no se mueven son las mujeres. Claro que tienen, y ahí están bien puestecitos, están por dentro, pero ahí están. Además tienen para dar y repartir, porque tienen dos o varios, para el que le falte. La represión nos derriba, la dignidad nos levanta, y con organización defendemos nuestra patria. ¿Y qué dicen los riquillos? Si son re poquitos, unos cuantos, y nosotros les decimos, los que estamos descontentos somos muchos, si no es que todos los trabajadores. Somos pocos, es verdad, mas la historia consejera nos enseña que una llama puede incendiar la pradera. Solo hay que elaborar para que se den condiciones y ya con la hierba seca arrasar con los ladrones. Ya como están los sucesos, mi querido general, si estos desgraciados neoliberales no le bajan, pues nos obligarán a seguir su ejemplo de aguerrido militar y resurgir el grito que derrotó a los patrones: ¡viva Emiliano Zapata y viva Villa, cabrones! Comunicado urgente, 14 del 04 del 2026. Denunciamos agresiones a integrantes de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco por parte de operadores golpeadores políticos morenistas quienes persiguieron a nuestros compañeros, agredieron a otro y mantienen una situación de riesgo alta en la población. Esta no es la primera agresión registrada ni es aislada. Es parte de un ataque sistemático a los movimientos apartidistas en defensa de la autonomía y por los derechos colectivos de San Gregorio Atlapulco. Exigimos que se detengan los atropellos causados por intereses partidistas que terminan no solo creando más violencia y fomentándola, sino que detienen la posibilidad de la participación comunitaria, causando terror colectivo mediante grupos de choque que han negado el diálogo.
Exigimos un alto a la violencia partidista, llamamos a la unidad del pueblo de Atlapulco y les recordamos: codo con codo, hombro con hombro, Atlapulco somos todos. Si tocan a uno, respondemos todas. A continuación, les presentamos el audio. Mi nombre es Hortensia Telésforo Jiménez. El día de hoy, martes 14 de abril, alrededor de las 2 o 3 de la tarde, fuimos perseguidos, fuimos acosados, fuimos agredidos por la señora. Logramos identificar a la señora Yadira Flores y al señor Mario Camacho, originarios de Atlapulco, quienes al ir nosotros en este vehículo en la carretera Xochimilco-Huastepec, fuimos alcanzados por su moto y en un primer impacto nos dieron con una piedra, y al agacharnos momentos después se oyó una explosión y quedó deshecho todo este vidrio. Más adelante quisimos poder pararnos y no pudimos porque nos venían persiguiendo. Y también me acaban de informar otros vecinos que están en la ruta 81, estas personas junto con otros sujetos de aquí de Atlapulco, a los que se les considera operadores políticos, y me informan que van rumbo a mi casa y que han golpeado a otras personas. Lo damos a conocer para que se tomen las medidas pertinentes y para que pueda testificar lo que está pasando en el pueblo. Pues es nuevamente otra agresión, otra violencia, solo en la defensa de los derechos de nuestro pueblo. Gracias. CDMX, Frente en Defensa a la Náhuac, marcha sobre Tlalpan contra el Plan General de Desarrollo, legaliza despojo y acelera el colapso. El Frente Anáhuac marcha al Zócalo, alerta al Plan General de Desarrollo. Mujeres y hombres de pueblos originarios organizados en el Frente Anáhuac marchan al Zócalo de la Ciudad de México para defender sus territorios contra la imposición del llamado Plan General de Desarrollo. Al defender estos territorios, los pueblos defienden el agua, el aire y el futuro de una ciudad empujada al desfiladero del colapso por empresarios que se enriquecen promoviendo una urbanización salvaje. Clara Brugada, jefa de gobierno de esta ciudad adolorida, habló y su séquito cerró filas. La consulta terminó y es momento de aprobar el nuevo Plan General de Desarrollo de la ciudad. En rebeldía, mujeres y hombres del Frente de la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Náhuac marchan al Zócalo. Los pueblos exigen hablar con Brugada, decirle directamente que la consulta es un embuste, que millones en la ciudad ni siquiera saben que el plan existe, que para los pueblos originarios, que por ley deben ser consultados, la tal consulta ha sido una farsa amañada. El Frente Anáhuac denuncia que casi nadie conoce un plan de más de 500 páginas y que mientras la jefa de gobierno se reúne con empresas inmobiliarias para discutir los detalles del plan, para los pueblos y la población en general ni siquiera copias del plan ofrecen. No hay presupuesto, dicen. Solo imprimen carteles publicitarios vacíos y hojas de encuesta que dicen nada del contenido. El Frente Anáhuac demanda consultas reales, un tiempo suficiente para conocer, discutir y ofrecer críticas o sugerencias al enorme documento, pues se trata de un plan que legislará el rumbo del gobierno, que el gobierno quiere imprimir en la ciudad en los próximos 20 años. Con base en la realidad, en lo que ocurre y en la manera discrecional con el plan que construye para el Frente Anáhuac, el PGD, 2025 a 2045, solo significa más destrucción, gentrificación, turistificación, matazón lenta y segura, una absoluta falta de respeto a la vida tanto de personas como de los bosques, el agua y la madre tierra. No somos parte de la ciudad, aun cuando administrativamente se les obligue a subordinarse al gobierno de la CDMX,
Son pueblos y barrios colonizados por siglos y que hoy son agresivamente amenazados por empresarios inmobiliarios y de bienes raíces, tanto nacionales como extranjeros, mayormente de Estados Unidos. Entre el ruido de las construcciones y el frenesí de levantar rascacielos de condominios e inmensos malls y plazas comerciales, las empresas inmobiliarias no se preocupan por el futuro de la ciudad, van por las áreas verdes que son reserva de agua, aire y territorio, cada vez más reducidas y que sin ellas la ciudad simplemente colapsará. En su afán de aumentar garantías inmediatas, la urbanización salvaje choca con pueblos y barrios originarios que poseen en colectivo territorios comunales y tierras de reserva ecológica. Tratan de arrebatárselas a como dé lugar, usando todo tipo de coartadas y con el apoyo absoluto del gobierno de la transformación. El PGD se propone regularizar viviendas irregulares y precarias que nacieron justo invasiones de áreas verdes de conservación que han sido propiedad comunal de pueblos originarios, o sea, que el gobierno se propone legalizar un despojo. Así la ciudad va creciendo y modernizándose, y contra ese futuro distópico es el Frente Anáhuac, se moviliza. Desplazamiento forzado y criminalización en Chiapas. 30 personas setzales del Congreso Nacional Indígena huyen tras ataque con policías y funcionarios. 8 familias celtales, 17 niños, torturadas y encarceladas. Exigen liberación inmediata y fin de órdenes de aprehensión. Esto se lo traemos con información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, los cuales documentaron el desplazamiento forzado de 30 personas celtales, integrantes del Congreso Nacional Indígena, ocurrido el 12 de febrero de 2026 en el ejido Jotola, municipio de Chilón, Chiapas. 8 familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus hogares con violencia extrema. Entre ellas se encuentran 17 niñas y niños, una mujer embarazada, 2 personas adultas mayores y 2 menores de edad con discapacidad. A las 8 de la mañana fue la detención de Francisco Moreno Hernández, Francisco, por la policía municipal. En un segundo momento, a las 11, aproximadamente 100 personas irrumpieron en la tierra donde tenían sus casas y hacían la vida a las 8 familias que están desplazadas. Entre los agresores se identificó la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y del Tribunal Unitario Agrario. El desplazamiento forzado interno dejó 5 casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos 3 personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En ese momento fue detenida María de Jesús Sánchez. Durante el traslado fue torturada por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida. La violencia no terminó con el desplazamiento, se profundizó en actos de criminalización y judicialización contra integrantes del CNI. Ese día Francisco y María de Jesús fueron puestos a disposición ante el Juzgado de Control de Yajalón, en el que se les señaló que estaban acusados del delito de despojo agravado. El martes 17 de febrero continuó la audiencia en la cual el juez vinculó a proceso a las personas imputadas. A Francisco se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pese a que a la Fiscalía no argumentó la necesidad de dicha medida, siendo esta la más lesiva. Actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados de Yajalón número 12. Estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participación de estas autoridades y actores locales en ese evento constituye una grave violación a los derechos humanos. A lo anterior se suma 8 órdenes de aprehensión que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento. Las consecuencias de este ataque afectan derechos fundamentales, la integridad y seguridad personal, del derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los impactos psicosociales son múltiples: ansiedad, miedo, insomnio, estrés, dolores físicos. Las infancias presentan pesadillas, decaimiento y afectaciones emocionales.
Un bebé de 2 meses sufre vómito y diarrea, mientras que una mujer embarazada de 4 meses padece dolores en el vientre. Exigimos al Estado mexicano la aplicación de inmediato de los principios rectores de los desplazamientos internos de la ONU. Es urgente garantizar atención integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad. Asimismo, demandamos el cese de la criminalización y el retiro de las órdenes de aprehensión, así como la liberación inmediata de Francisco Moreno Hernández. Convocamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestarse y expresar su apoyo frente a estos actos represivos que buscan desarticular la resistencia de las comunidades indígenas en defensa de la tierra y la vida. Y bueno, desde este espacio nos solidarizamos con las compañeras desplazadas y los invitamos a seguir la recaudación de firmas por parte del FRAIBA para atender dicha crisis humanitaria que se está desenvolviendo en Chiapas. Y bueno, ya con eso terminamos. Esperamos que les haya gustado mucho el noticiero. Y bueno, nos vemos en una próxima emisión de Noticias de Abajo, ML, Noticiero de los Medios Libres. Te mataré con mis zapatos de claqué. Te asfixiaré con mi malla de ballet. Te ahorcaré con mi smoking. Y morirás mientras se ríe el disc jockey. Y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba. Te degollaré con un disco afilado de los Rolling Stones o de los Shadows. Te tragarás la colección de casetes de las Sangrilas o de las Ronettes. Y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba. Te clavaré mi guitarra. Te aplastaré con mi piano. Te desollaré con mis platillos. Te trepanaré con mi órgano.